Bien, regresamos a YouTube y estamos en esta charla, entrevista, yo le he denominado pues una pequeña mesa de análisis, conversando con gente avesada que sabe, con experiencia de vida, de literatura, de conocimiento y de praxis, para entrarle a nuestros temas, ¿no? O sea, y lo vuelvo a aclarar, no soy influencer, Eje México no es influencer, Eje México no es TikTok, y aquí estas charlas duran el tiempo que consideramos que podemos transmitir y difundir información suficiente para una mejor toma de decisión de la población, de la gente que nos sigue en ejemexico.com, en mangas de camisa, como siempre. Hoy no pusimos en mangas de camisa, pero la mesa está aquí, en una charla así abierta, y regresamos con la parte del paradigma de que hay una posición feminista o hay una corriente. Una corriente, ¿no? Que hasta en la ley está ya establecido, ¿no? La paridad. Este discurso que hace Saldívar de la Suprema Corte es histórico, sin duda. El hecho de declarar inconstitucional una decisión del Congreso de Coahuila acerca de culpar a las mujeres por abortar y consignarlas, crea un precedente extraordinario que va a generar otro tipo de reacciones en favor de la mujer. Hay una creciente atención a los derechos humanos de las mujeres y hay una revaloración en detrimento de los hombres que no han sabido reposicionarse todavía con esta nueva dinámica. Yo creo que sería interesante desarrollar un poco más de este tema, porque es el tema de la actualidad y es el tema del futuro. ¿Cuál es la posición que juegan las mujeres en nuestra sociedad? ¿Y cuál es la nueva postura? Yo creo que la mujer es la que integra a la familia. Yo creo que la mujer es la que hace esa cohesión posible de gobernabilidad en la célula de la sociedad, que es la familia, que ha sido llevada a un lugar hace años que ya participa en la política, que es combativa, que es empresaria, que es dirigente. Hay muchas cosas, ¿no?, que analizar y muchas cosas pero que además discutir. Esta decisión de la Corte pues, trastoca algunos pensamientos conservadores. Por supuesto. Y trastoca también aspectos de la moral del país, ¿no? Pero significa un avance que no tienen otros países que están en mayor desarrollo económico y político, y que fue 8 columnas del New York Times, por ejemplo, y del Washington Post, donde en un país predominantemente político se declara una ley así. ¿Tú qué opinas, Pedro, de esa decisión de la Corte? Bueno, el tema tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay un sector femenino que llega a la política, por ejemplo, ¿no? Y se quiere volver como los políticos, como los hombres, y se empiezan a insultar, y entonces el poder legislativo se convierte en una verdadera caja de locos, claro, porque las señoras empiezan a insultarse unas a otras. Luego, por ejemplo, Rosario se metió en la corrupción brutal. O sea, ellas entienden, parte de esas mujeres entienden el feminismo como volverse hombres, entonces eso no es el feminismo. Ahora, la izquierda y la derecha no tienen en su discurso el feminismo, porque tampoco el marxismo lo toma en cuenta, ni la derecha menos. Entonces, y sin embargo, el feminismo pasa por la lucha de clases. No es lo mismo el feminismo de las campesinas al feminismo de las niñas de las lomas. Son dos feminismos totalmente distintos. Sí. Entonces, por ejemplo, las niñas de las lomas tienen a una ayudante o una empleada doméstica que le cuida al niño, y ella se va a tomar café con su amigo o con sus amigas, y ese es el feminismo, ¿no? Ya se deshace de sus
de su papel de madre, ¿no? Y a eso le llaman feminismo. En cambio, la señora que trabaja para mantener a sus hijos y que es madre soltera, es otro feminismo. Entonces, la lucha de clases también pasa por ahí. Entonces, no es lo mismo hablar de unas que de otras. Ahora, ese conglomerado de encapuchadas y con sus tapabocas, que van y rompen los anuncios de la calle, y atentan contra los edificios, es otra clase de feminismo que yo no entiendo. Luego, el hecho de que simplemente por ser mujer ya tienes una posición, tampoco lo entiendo. O sea, está ahí y le dicen las acciones afirmativas y cosas de estas, pero yo no entiendo por qué. Digo, si ya no estamos hablando de mujeres que vienen, digamos, de trabajar en el hogar, ya son profesionales, vienen de la universidad, las muchachas ahora vienen de la universidad, las que integran los grupos en el Poder Legislativo son universitarias, ya no tienen lo que tenían, por ejemplo, nuestras madres, ¿no? Que nada más llegaban a estudiar comercio y ahí no pasaban. La mujer ahora puede hacer todo lo que quiera. Entonces yo creo que ya el hecho de ser mujer nada más para tener una posición, yo creo que no es válido. Pero bueno. Durante algún tiempo se manejó en la prensa y presumían de que por primera vez el Congreso tenía paridad de género. Sí, pero... Y uno dice, ¿y? ¿So what? Sí, ¿para qué? Digo, si mejoramos, bueno, qué bueno, pero no hemos mejorado. No, al contrario, se desgarran como las comadres, ¿no? Se jalan de los pelos, se pican los ojos, se sacan los trapitos al sol, pero no mejora la democracia. Y ese es un gran tema. El maestro Saldívar, titular de la Suprema Corte, dice, esto no se lo deben a la Suprema Corte, se lo deben a la exigencia de los derechos humanos de las mujeres. Y uno dice, órale, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste este concepto de los derechos humanos desde el punto de vista legal? Entonces, ¿estábamos en la ilegalidad? ¿Estábamos limitando los derechos humanos de las mujeres? Sí, claro, porque una gran discusión. Hablábamos de garantías constitucionales. Exacto. Que nada más calificaba para los ciudadanos. Pero cuando le abres el espacio a los derechos humanos, ya no es necesario que seas ciudadano. El problema de los migrantes, por ejemplo, es otra historia. Esos son derechos humanos. Exacto. Y entonces el Estado está obligado a proteger a los migrantes. Así es. A tutelarlos. A tutelarlos. Y el discurso de la derecha, ¿no? El discurso de la derecha dice, no, que migrantes no pasen, no. Que no pasen, contaminan, traen piojos. Así es. No, el tema de la mujer, volviendo al discurso del maestro Saldívar, que es extraordinario, dice, no solo es de la Suprema Corte, sino de todas estas jóvenes que se manifestaron y exigían, ¿verdad?, la protección y la tutela de sus derechos humanos. Y por consecuencia, la resolución de la Suprema Corte es de carácter nacional, ¿no? Y supera con mucho estas actitudes conservadoras que tenían algunos congresos de seguir tipificando el aborto como un delito. Que también se establece en ciertas condiciones, ¿no? No he leído la resolución. Fundamental. Pero lo básico es que el problema del aborto no es un problema de moral. Es un problema legal. Es un problema de salud pública. Así es. Porque los abortos, y de educación. Exacto, los abortos se practican, pero con el riesgo de la vida de la persona. Entonces, es un problema de salud pública y es una extensión del derecho. El hecho de que se permita el aborto no quiere decir que todas las mujeres van a abortar a fuerzas. No, claro. Eso es un absurdo. Simplemente está la garantía de que en un momento dado, si es violada una mujer, pueda ir a practicarse un aborto con todas las garantías. Ese es el punto del asunto. Lo que pasa es que la derecha o la iglesia maneja que está contra la vida. No. Imagínate un sujeto que es producto de una violación,
pues tienes un criminal en puerta, un ser totalmente deformado desde el vientre. Entonces eso es lo que hay que evitar. No, y ha sucedido casos que ha analizado la ley en el sentido de mujeres que han sido violadas, Sí. Que abortaron y que fueron consignadas. Veracruz. El caso de Veracruz. El caso de Tijuana también. ¿no? De una Fueron niña, de una niña, por de una niña. por haberlo hecho cuando era evidente que lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, esta postura es una postura de avanzada que abona muy bien a la actitud de la dinámica de la presidencia. Sí. Que además ahí hay otra jugada. Yo la veo ahí en ese... Hay otra historia, hay otra historia. ¿no? Bueno, si hacemos algunas conclusiones de de este primer bloque, que quisieran ustedes, a ver, está el asunto de Vox, que bueno, es como destapar a Drácula, ¿no? Sacar a Drácula, que ya Drácula pues, fue un mito. Pero ya Drácula sin dientes, ¿no? Bueno, ya nadie espanta, ¿no? ¿No? Vamos a ver a quién espantamos, ¿no? Una jugada de cero, que le dio juego a algunos periodistas que hicieron libros hace algunos años y que como que hay ahí, yo veo que hay una tenebra bien armada entre estos medios de comunicación, y hablo de Al Aire, ¿cómo se llama es un portal que está en YouTube. Al Aire, ¿cómo se llama Al Aire? Bueno, está en YouTube, de dos periodistas que salieron de La Octava. De Álvaro Delgado. Álvaro Delgado. Ándale. Que yo vi el primer programa y que da como que asegúnes y no le entra al fondo, ¿no? Dijeron y, a ver, güey, eres un periodista, hiciste investigación, pues señala claramente, pero di el contexto, pero bueno, fue como la referencia y el refrito del refrito de un libro, y muy armado, con una parte como para ponerle un frente, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra, más seguido. Pedro. Yo creo que el diálogo es fundamental, más allá de los gritos o de las posiciones políticas que se tengan, el diálogo, y tener como principal objetivo pues el país, ¿no? El país que tenemos y que no tenemos otro. Entonces tenemos que defender al país, ya sea de izquierda, de derecha. Yo creo que la derecha tiene propuestas, pero no las sabe expresar. Entonces yo creo que la derecha tiene que aprender a expresar sus propuestas y serán bien recibidas. Digo, no todo es malo ni todo es bueno. Inclusive la presencia de Vox. Bueno, pues órale, a ver. Como dijo Andrés, qué bueno que se quitaron la carata, ¿no? Que se quiten la máscara, sí, ¿no? Salieron del closet. Bueno, salieron del closet y nosotros, no salimos del closet, seguimos en Eje México, tenemos que despedirnos por cuestiones de tiempo. Recuerden que estamos en el mejor lugar del norte de la ciudad, en el Nopalito. La música está por llegar. Son las 2:05 de la tarde. Agradecemos mucho que hayan seguido esta transmisión por Facebook y luego les vamos a mandar la edición en ejemexico.com. Suscríbanse y aquí estamos, y escríbanos y coméntenos qué temas y por dónde le damos, y le entramos a todo. Este es un espacio abierto, plural, horizontal, incluyente, tolerante, fraterno, pero es de libertad y de verdad, ante todo, Es libre y es de verdad. O sea, no venimos a simular, venimos a conversar abiertamente y tratamos de hacer un ejercicio democrático. Así es, horizontal e incluyente. Yo me despido con esta frase: la democracia somos todos. La democracia no es tú y yo, él y el otro, es juntos hacemos la democracia. Convocados pues a construir la democracia de este país en este ejercicio sencillo, sencillo, honesto y abierto a todos. Muchas gracias. Gracias Pedro. Gracias Juan, por la invitación. Y gracias a los amigos, y gracias, y me despido de mi equipo: Fernando Vela, Carlos Marín, Elis Otres, y gracias al Nopalito, como siempre, por su anfitrionía, y nos vemos en la próxima, aquí con Juan Lanzagorta en Mangas de Camisa. Hasta la vista.